Signor, guariscimi, oh mio Signor, con il tuo sangue, guariscimi, guariscimi, oh mio Signor. Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes en este templo. También al Padre Miguel por su invitación. Y me han invitado a que comparta con ustedes una reflexión sobre la familia, el matrimonio, en estos tiempos, en la batalla de estos tiempos. Voy a comenzar con una lectura de la epístola a los Efesios, capítulo 1, desde el versículo 15. Triunfo y supremacía de Cristo. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Pues para nosotros como católicos, la familia en Dios, el matrimonio en Dios, es la cuna de la Iglesia, porque precisamente nuestra Iglesia católica aparece como una revelación divina con la familia de Nazaret, porque el encuentro con la familia de Nazaret, especialmente en el nacimiento del niño en el pesebre de Belén, es el encuentro con la invitación del Padre Celestial a superar el mundo caído y aceptar el reino venidero. Y es el mensaje del pesebre de Belén, y es el mensaje de la familia de Nazaret, una familia silenciosa, humilde, obediente, trabajadora, una familia sin miedo y sobre todo una familia que solamente vivió el amor. Y esto es la familia donde no hubo pecado. O sea, es la invitación a conocer qué es lo que el Padre Celestial le pide a la familia cristiana. Le pide, para nosotros que somos pecadores, no es que nos pida que estemos libres del pecado, pero sí que nosotros entendamos que tenemos que renunciar al pecado y que tenemos que estar conscientes del pecado para poder tener la amistad con Dios y mantener la familia en Dios. Y todo esto es un peregrinar. El encuentro de la familia católica con su realidad
espiritual, porque tenemos dos opciones como familia católica. Una es tener una opción meramente religiosa, que es la familia que está en la iglesia, obedece los preceptos de la ley, participa en la iglesia en todas sus estaciones litúrgicas con mucha puntualidad, pero vive una doble vida, porque es una familia que obedece la ley, pero no obedece el espíritu, porque cuando está en el mundo le pertenece al mundo, y cuando está en la iglesia le pertenece a la iglesia. Pero la palabra dice, no podremos adorar dos dioses. Perdón. Por lo tanto, el desafío que nos presenta la familia de Nazaret es al atrevernos a convertirnos uno con Dios. Ese es el llamado, uno con Dios. No el estar en la iglesia y ser de la iglesia cuando estamos en la iglesia, sino vivir plenamente en Dios en todas partes, en todo momento y en todo nuestro ser. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy básico, pero es muy claro, y es un esposo fiel nunca tiene que hacer esfuerzo para ser fiel. No le cuesta nada, porque es fiel. Cuando ese esposo está lejos de la familia por alguna razón, en su corazón siempre está su familia. Es un esposo que es uno con la familia, todo el tiempo, siempre, uno con la familia. Ese es un esposo que ama a su esposa, ama a sus hijos y es uno con ellos. No hay ninguna diferencia de lo que tenemos que hacer con Dios. Nosotros debemos ser uno con Dios en todo momento, donde quiera que estemos. Es un matrimonio permanente nuestra relación con Dios. Por eso Jesús dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Una persona que viva una doble vida, como dije antes, o que viva en pecado, no entiende esto. Porque para una persona así, ¿cómo van a ser fáciles los mandamientos? Yo decía que para el esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. Así de que ser fiel es fácil. Para una persona que es buena, que es obediente a Dios, no le cuesta nada obedecer los mandamientos. ¿Cómo le va a costar? Es como la persona que es honesta, no le cuesta nada ser honesta, no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser honesta. Una persona que es veraz, no tiene que hacer esfuerzo para ser veraz. Y esto es algo vital en lo que significa la familia en Dios, el matrimonio en Dios. Ustedes saben que vivimos en un mundo lleno de alternativas, de filosofías, de ideologías, una cultura de velocidad, de consumismo, materialismo, todos los ismos que llevan al abismo. Y para defendernos de estos ismos, nosotros debemos entender como familia cristiana que no tenemos opciones, tenemos fe. Y la fe no es una opción, la fe es un don que Dios ya nos ha dado, no es una opción, porque si fuera una opción entonces se podría comprar, se podría tomar de algún lugar, pero esa no es la fe. La fe es un don que Dios nos dio. ¿Y de dónde viene? Viene primero de su Espíritu, porque nos lo dio en el bautismo. Luego viene de nuestra decisión personal de decirle sí a Dios, a la santidad, a la obediencia, el fiat. Lo que hizo María
es el ejemplo de toda la humanidad cristiana. El Padre Celestial, siendo el creador de todo, el Todopoderoso, es tan grande en el amor que esta criatura judía, humilde, pequeña como María, la creó para ser madre del Mesías. Sin embargo, a través de su arcángel San Gabriel, viene y le pide su consentimiento. Es algo extremadamente hermoso porque nos muestra quién es nuestro Padre Celestial y cómo nos ama, cómo nos respeta, cómo nos creó con amor para salvarnos en su amor. Y ese ejemplo de María cuando dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero antes de eso, ella manifestó al arcángel no entender lo que él le estaba diciendo, porque decía: ¿cómo puede ser eso posible si no conozco varón? Sin embargo, la gracia del ángel que cae sobre ella la hace entregarse, le hace entregarse incondicionalmente en obediencia al Padre Celestial. Y ese fiat transformó toda la creación, porque la encarnación del Mesías cambia todo, todo lo cambia, porque hasta ese momento todo estaba caído, todo. Y en el momento en que el Mesías se encarna, viene la libertad. San Pablo dice que hasta la creación se revuelca en dolores de parto esperando su libertad, porque todos estamos caídos, la creación entera y todos nosotros. Por eso San Juan en el Apocalipsis ve con claridad cuando desciende la Santa Jerusalén del cielo como una novia engalanada, y bajan los nuevos cielos y la nueva tierra, y la tierra y cielos que conocemos pasarán. Esto es muy importante de entender cómo es que la invitación de la familia de Nazaret a ser uno con Dios como familia cristiana es la invitación a elevarnos por encima de la realidad natural que es visible, tangible, razonable. Quiere que nos elevemos más alto que eso. ¿Y cómo nos elevamos más alto que eso si somos seres naturales, humanos, de carne y hueso, con sangre? Pues muy sencillo. Un ejemplo paralelo. Ustedes saben que cuando traemos agua bendita, agua para que el Padre la bendiga, esa agua es agua simplemente natural. Y la Iglesia la trata como una criatura, porque es una criatura inferior, pero criatura. Sin embargo, hasta que el Padre no la bendice, no deja de ser agua natural. Cuando el Padre la bendice, se convierte en agua sobrenatural. Ya no es agua natural, hasta el punto que si la rocea y hay demonios alrededor, se queman, porque cada gota lleva el Espíritu Santo. Entonces, a donde voy yo con esto, que esto es un sacramental, voy a nosotros. Cuando a nosotros nos traen al bautismo, somos criaturas meramente naturales, racionales, meramente. Pero en el momento en que somos bautizados, nos transformamos en criaturas sobrenaturales. Por eso ya nosotros no somos criaturas naturales, somos sobrenaturales. Es nuestra responsabilidad el vivir a la altura del don recibido, que quiere decir, tenemos que mantener el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida avivado. Y eso tan solo se puede lograr con nuestra fidelidad a Dios,
con un camino de santidad, un camino de obediencia y de humildad, un abandono en Dios sincero. Esa es la familia. Así vive la familia de Dios. Y entonces, con ese don sobrenatural, entendemos que somos peregrinos, que estamos en tránsito hacia la vida eterna. Y nuestra casa no es en este mundo. Por eso, la familia que está edificada en Dios le enseña a sus hijos a creer en la vida eterna, a tener en el corazón la esperanza de la resurrección, a entender que no morimos, sino que nos transformamos. Esta es una catequesis demasiado importante, porque nos da un sentido eterno de la vida. Miren que la religión sola no necesariamente nos da esto. Sí, por medio de la religión conocemos la palabra revelada por Jesucristo, porque la aprendemos en nuestra doctrina católica y la Iglesia nos enseña la palabra. Tenemos 3 años de ciclo litúrgico en los cuales la Iglesia se recorre las lecturas de la Biblia ampliamente. No hay una mejor maestra de la Biblia que la Escuela Católica por medio de su liturgia. Hay mucha gente que ignorantemente dice que en la Iglesia Católica no se enseña la Biblia. Son mentiras que se han infiltrado de las sectas, pero no se dan cuenta que tenemos las lecturas diarias de la liturgia que se recorren en un ciclo de 3 años todas las escrituras. No hay una escuela bíblica más perfecta que la liturgia católica. No la hay, pero el católico ignorante no sabe eso. Está bien que muchas veces no podemos venir a misa diaria, pero sí podemos leer las lecturas del día. Y en esa forma mantenemos la peregrinación litúrgica de la Iglesia a través de unas lecturas perfectamente inspiradas. Si usted lee las lecturas diarias de la Iglesia, se da cuenta la armonía que hay entre el Antiguo Testamento, el salmista, el evangelista o la epístola, depende de lo que estén leyendo, todo está perfectamente en armonía, en una forma que humanamente no se logra. Por eso se llama la divina liturgia, porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús está ante Pilatos, en el juicio que lo lleva a su muerte, Pilatos le pregunta si él es rey, y él le dice: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Y precisamente la familia católica en Dios tiene que entender que su reino no es de este mundo. Eso no quiere decir que vamos a estar completamente desprendidos de las cosas que tenemos que hacer en este mundo, las responsabilidades que Dios nos confió, y además que por medio de ellas nos purificamos o nos corrompemos, porque la vida terrenal solo tiene 2 opciones: o usted se corrompe con ella, o usted se purifica y santifica con ella. No hay nada más que pueda suceder en esta vida. Entonces, la familia cristiana es llamada a purificarse en el matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio es un sacramento, y todo sacramento tiene batalla espiritual de una estatura gigantesca. La batalla, como la batalla que tiene el padre que está con el sacramento de la orden, o la monja que está con el sacramento religioso de ordenación religiosa. Son batallas inmensas, porque el diablo odia los sacramentos, lo queman. Una familia santa es el terror de los infiernos. No hay nada que pueda asustar más a los demonios que un matrimonio santo. No hay nada que pueda asustar más a los demonios que el llanto o las risas de los niños de las familias santas.
huyen los demonios, no los soportan, no alcanzan a estar presentes ante semejante pureza y belleza, como son los frutos del amor de la familia de Dios. Y por eso la inspiración nuestra en un mundo perverso y depravado como en el que vivimos es hacer lo que vinimos a hacer. Nadie puede ser católico por voluntad humana. Dios nos escogió con nombre propio para ser miembros de su iglesia. Nos enlistó en su milicia, como lo dice San Pablo. Y además, como el mismo San Pablo dice, hemos sido predestinados. ¿Por qué razón lo dice? Miren ustedes, el Padre, Jesús está antes de su pasión, orándole al Padre por los apóstoles y todos nosotros que vendríamos después de ellos. Y habla de que ninguno de los que el Padre le dio se perderá, con excepción del hijo de la perdición. Con eso se refería a Judas Iscariote. Pero habla de un pueblo que el Padre le dio, y ese pueblo somos nosotros, escogidos con nombre propio. Para nuestra pobre razón humana es muy difícil comprender que Dios nos conozca personalmente. Es muy difícil, pero miren cómo será de poderoso nuestro Dios, que es capaz de convertirse en un pan insípido en la Eucaristía, un pan insípido, y ahí está todo un Dios poderoso, ahí está. Y nosotros como católicos, para poder vivir en la fe que se nos ha sido dada, tenemos que creer eso. Ustedes saben que en muchas estadísticas que se han hecho en muchas iglesias, en algunos de esos he participado yo, sobre todo en California, hemos entrevistado personas saliendo de misa de domingo y les hemos preguntado, ¿usted cree que Jesús está vivo en la Eucaristía? Y se sorprenderán la cantidad de católicos que no creen y que creen que es simplemente una tradición, un símbolo, nada más. Mucha gente católica, pero hablemos de nosotros. Yo diría, aquí estamos en este templo y el Señor nos reunió esta noche para hablarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para inspirarnos, para llenarnos de sabiduría, para que sepamos cómo caminar con Él y cómo no caminar con el mundo, porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que quiere que nosotros recibamos y aprendamos, porque es el camino, es Jesucristo, es la verdad y además promesa de vida eterna. ¿Qué más queremos? Promesa de vida eterna. Si nosotros supiéramos lo que nos espera al final de esta vida, si nosotros obedecemos a Dios, pasaríamos el resto de nuestra vida de rodillas, se los aseguro. Yo tuve una experiencia mística con el Señor hace 25 años, mientras estaba secuestrado por las guerrillas en Colombia. Y en el día 15 de un secuestro de 6 meses, el Señor se me apareció. Una noche en que yo estaba absolutamente destruido como ser humano. Estaba sentenciado a muerte, toda mi familia en peligro de perecer. Lo más importante que tenía en mi vida era el dinero y me lo iban a robar todo. No podía estar en una situación más espantosa. Y ese fue el momento de Dios. El Señor me llevó a través de un juicio personal. Primero la iluminación de conciencia y luego la realidad de la existencia del infierno, el purgatorio y la gloria de Dios que pude ver desde muy lejos encima de una montaña. Y con esto les quiero decir,
Yo soy un testigo ocular de lo que sucede después de la muerte. Y por esa razón estoy acá con ustedes. Yo me gasto mi vida y me la gastaré hasta el último segundo recorriéndome el mundo entero, diciéndole a la gente en la iglesia: despierten, esta vida es muy corta y no podemos desperdiciar la gracia que Dios nos da de santificarnos cada día, de reparar lo que hemos hecho mal o de enmendarnos, de establecer en nuestro corazón la realidad de nuestra salvación, o sea, tomar la decisión valiente de decirle a Dios: yo quiero llegar al cielo. Pero esto tiene algo que añadírsele: solo los santos entran al cielo. ¿Dónde tenemos que santificarnos? Ahora, acá, nos tenemos que santificar. Mucha gente se pregunta: ¿y cómo se santifica uno? Bueno, ya tenemos el camino en Jesucristo y la verdad revelada para saber cómo santificarnos. San Pablo dice: la voluntad del Señor es nuestra santificación. Para ser santos necesitamos obedecerle a Dios. No solamente creerle, sino obedecerle. Usted comúnmente escucha a algunos católicos tibios que dicen: yo creo en Dios, yo solo pienso que toda esa religión y todas las cosas que hacen no es necesario. Dios me conoce, yo creo en Él. Y el apóstol dice: Satanás también cree en Dios, pero no le obedece. Por eso, creer en Dios no es suficiente. San Juan dice, San Juan Evangelista: si dices que amas a Dios y no le cumples sus mandamientos, eres un mentiroso. Por eso, ¿cómo nos santificamos? Nos santificamos obedeciendo a Dios. ¿Y cómo? Obedeciendo sus mandamientos y tomando la decisión con todas las fuerzas de nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, de ser buenos. Ustedes saben que ser malo no se necesita ningún esfuerzo, solo se necesita ser cobarde. Los cobardes son malos, pero ser bueno, para eso se necesita ser valiente. Solo los valientes entran al cielo, porque el que entra al cielo es el guerrero que triunfó. ¿Y cómo triunfó? Con valentía, porque se atrevió a decirle no al pecado. Se le presentó al frente la fornicación, no; la masturbación, no; el robo, no; la mentira, no; la envidia, no; la gula, no; la ira, no; ningún pecado, no, 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 no. Y cuantas veces estemos débiles, a confesarnos, y en esa forma nos santificamos. Y lo otro, las obras del amor. Miren ustedes lo poderosas que son las obras de caridad, de amor, que es lo que hacemos por el prójimo incondicionalmente, sin interés. Toda persona tiene un ángel guardián, cada uno de nosotros. Los ángeles son espíritus de luz. Cuando usted le hace el bien al prójimo, el ángel del prójimo nos bendice con luz. Y al final de esta vida, nuestro capital más importante es la luz que acumulamos. Porque cuando morimos y el alma sale del cuerpo, sale a la oscuridad donde estamos. Y de la única manera que puede elevarse de acá de esta oscuridad es con la luz que acumuló.
Y la luz tan solo se acumula con el amor que damos, no el que recibimos, el amor que damos. Esa es nuestra luz, es el tesoro más grande que nos llevamos de esta vida. Nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación. Cuando estamos en gracia de Dios y venimos a comulgar, Jesús, Eucaristía, rescata almas con cada una de nuestras comuniones. Porque en el momento que comulgamos hay muchísima gente muriendo en peligro de condenarse. Pero el Señor con Eucaristía rescata almas. Por eso somos instrumentos eucarísticos de reparación. El tesoro que nos llevamos al cielo a presencia de Jesús cuando partimos es cuántas almas le llevamos al Señor por medio de la Eucaristía. Ese es un trabajo extraordinario que llevamos nosotros. Ahora, la familia que crece con una vida sobrenatural, o sea, que siempre están compartiendo entre familia los misterios del Evangelio, los misterios de esas conversaciones de Jesús con toda la gente que lo atendía, con sus apóstoles, que son conversaciones extraordinariamente misteriosas. Les voy a poner un ejemplo de una conversación misteriosa que mucha gente no se da cuenta lo misteriosa que es. Las bodas de Caná. Jesús y la Virgen y los apóstoles fueron invitados a una boda. O sea, esa boda no eran ellos los responsables de la boda, eran invitados. Y en un momento dado se acaba el vino y entonces hay una conversación sobrenatural entre la Virgen y Jesús. Una conversación que no es natural, es totalmente divina. La Virgen le dice a Jesús, se acabó el vino. Y Jesús la mira como, ¿y qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Y luego voltea ella hacia los sirvientes y dice, hagan lo que Él les diga. Ustedes pueden, desde el punto de vista natural, es una conversación incoherente, total, pero no lo es. María sabía que ese niño era Dios. Dios sabía que María era su madre y que Él por ella hacía lo que ella le pidiera. Por lo tanto, le dice, no es mi tiempo todavía, como quien dice, no voy a hacer milagros acá, porque todavía no ha llegado mi hora. Y la Virgen como que eso, sí, hagan lo que Él les diga. Pues si ya le había dicho a la Virgen lo que Él creía, y sin embargo pasó por encima de eso, y Jesús, sin refutar, los mandó a llenar de agua esas tinas. Y no dijo nada más, pero dense en cuenta que aquí hay una conversación que no es normal. No es normal, porque desde la razón es incoherente totalmente. Pero mire que a la altura en que están ellos es totalmente coherente. Y por eso la familia cristiana, si cree en que el reino nuestro no es de este mundo y educa a los hijos creyendo en la vida eterna, no es coherente con el mundo natural. Si ustedes como familia cristiana se reúnen con un pagano o con una persona mundana y le cuentan eso de que nosotros no estamos muy preocupados por los eventos de este mundo, porque esto va a pasar pronto, nosotros estamos más empeñados en lo que viene, que es nuestra vida eterna. Los van a mirar como animales raros, como gente loca. Por eso San Pablo dice, bendita la locura de la cruz, porque nos creen locos a nosotros cuando hablamos de la cruz. Pero
Esa es nuestra verdad y nuestro corazón debe estar enfocado en la vida eterna siempre. Tenemos que tener un sentido eterno de nuestros pasos. Eso es importante. Cuando usted tiene un sentido eterno de la vida, su vida se transforma. Usted ya no es el mismo, porque ya este mundo no lo asusta, este mundo no le quita el sueño. Usted sufrirá, usted pasará dificultades, usted tendrá que tener muchas batallas, usted tendrá que pasar por muchas cosas, pero no con miedo, no con pesimismo, no con ninguna duda, sino que lo vive porque lo tiene que vivir y esa es la vida que le tocó vivir, pero tiene sus ojos puestos en la vida eterna. Y esa es la familia en Dios, la familia de Cristo, la familia que es tan valiente que el mundo ya no la puede sacudir. Ustedes se dan cuenta que dentro de la iglesia el diablo hace cosas muy absurdas, como todo lo que él hace. Hay gente que vive preocupadísima por el futuro, católicos, y entonces se quieren ir a esconder y a guardar comida, y también están todos los días pendientes de cuándo se va a acabar el mundo, si es con un cometa, si es con esto, si es la guerra nuclear, qué es esto, y el nuevo orden mundial, y la marca la bestia, y todo esto. Y yo les digo, ¿saben una cosa? Si el Evangelio no es nuestra guía, entonces nuestros ojos no están puestos en la vida eterna, sino en las preocupaciones de la vida terrenal. ¿Ustedes alguna vez han escuchado o leído de algún apóstol del Señor que se escondió y guardó comida para él y sus amigos? ¿O usted alguna vez leyó en el Evangelio algún pasaje donde Jesús estaba preocupado por lo que los romanos estaban haciendo? Y piensen ustedes esto, los judíos que eran sus judíos eran esclavos de los romanos y Jesús nunca les habló de ellos. El Señor nunca dijo, no se preocupen que se van a liberar de los romanos, el Padre quiere que ustedes sean libres porque son su pueblo. Eso jamás lo dijo. Nunca habló del orden mundial que los romanos estaban planeando, porque ustedes saben que todo imperio que ha existido en este mundo siempre ha tenido un gobierno mundial, un solo orden, una sola moneda. Siempre ha sido así. Babilonia, los romanos, los egipcios, todos hicieron eso. Jesús nunca mencionó nada de eso, sino que Jesús se empeñó en que todos sus judíos pusieran la mirada en la vida eterna. Por eso, miren ustedes la ironía del Domingo de Ramos, el Domingo de Palmas. Toda esa gente que lo recibió estaba convencida que él venía a reinar en Jerusalén y a derrotar los romanos. Por eso le hicieron esa fiesta y esos mismos le estaban tirando piedra en el Calvario porque se consideraban traicionados por ese profeta falso, porque él vino a salvarlos y se dejó matar. Tremenda traición. Pero miren, cuando nosotros nos elevamos por encima de todos estos acontecimientos naturales, nos damos cuenta que Jesús no era el reo del Calvario como aparece naturalmente. Jesús llevaba con esa cruz arrastrados todos los demonios. Y cuando clavaron esa cruz en el Gólgota y él murió en ella, enterró la muerte, derrotó la muerte. Entonces el Calvario fue una procesión de demonios arrastrados por el Señor para la victoria de Jesús. Pero la gente del mundo, el perdedor era Jesús. Así somos nosotros para el mundo. Nosotros que creemos en Dios,
que obedecemos a Dios y que hablamos de un reino que no es de este mundo, somos locos, somos los perdedores, somos fanáticos, estamos confundidos, nos estamos perdiendo todas las oportunidades de este mundo. ¿Qué nos está pasando? ¿Quién les lavó el cerebro? ¿Para dónde creen que van? Eso es lo que somos, pero tenemos un don maravilloso que nos da paz en medio de todas estas incoherencias de nuestra vida con relación al mundo. Y es que el Señor, entre más nos adentramos en el misterio de la vida eterna, más nos llenamos de Él, porque Él es la vida eterna. Y por eso nuestra vida interior es nuestra meta, nuestra vida interior. Yo le digo a la gente, miren, si usted quiere saber quién va a estar en el momento que usted muera, quién es el que está dentro de usted en este momento, quién vive ahí, esa alma de qué está hecha, mírese usted para adentro y fíjese quién vive ahí. Una persona llena de miedo, de angustia, de resentimientos, de avaricia, de pasiones desordenadas, de mentiras, de odio. ¿Quién es usted? O una persona que tiene paz, tiene gozo, tiene esperanza y trabaja para fortalecerse y santificarse más cada día. ¿Quién está ahí? Ese es el que queda cuando usted muere. Ese que está ahí, ese. Póngase a pensar, usted puede estar en un ataúd esta misma noche y al lado de ese ataúd estará su alma parada. Nadie la puede oír, nadie la puede ver. Y no hay reversa, usted ya no puede meterse en ese cuerpo. Eso nos va a pasar a cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que estar conscientes de lo importante que es estar preparados. Y no hay sino una sola preparación, y es obedecerle a Dios, caminar con Dios, ser buenos, sacrificarnos, derrotar el pecado, renunciar a él con todas las fuerzas, ser valientes. Hay que hacer eso, se puede hacer. El cielo tiene billones de santos, billones, pero el infierno también tiene miles de almas condenadas, y hay muchas almas en el purgatorio que se salvaron, pero tienen que pasar por unas dificultades muy grandes para entrar a la plenitud de la luz. Por eso, la invitación del Señor para nosotros como familia católica, como matrimonio católico, es a santificarnos. Y se puede hacer, se puede hacer. Seguramente ustedes han leído la vida de muchos santos, y a veces la gente cuando lee la vida de los santos parece que estuvieran leyendo la vida de extraterrestres, parece que no fueran humanos de todo lo que hicieron y lo que les pasó, pero no, son igualitos a nosotros, cada uno de ellos, igualitos a nosotros, simples criaturas humanas que le dieron el sí a Dios y quisieron ser buenos. Eso es lo que son los santos, y cada uno de nosotros acá en este templo lo puede hacer. Es más, nosotros fuimos escogidos para ser esas lámparas de luz en este mundo de tinieblas. Ustedes saben que este mundo está lleno de gente demonizada por donde usted pase. Nosotros somos la esperanza. Nosotros somos aquellos que por donde vayamos estemos llenos de Dios, para que muchas almas reciban esa gracia, porque Dios actúa desde nosotros. San Pablo dice, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Qué hermosa imagen, porque ¿qué hay más frágil que una vasija de barro? Y eso somos nosotros. Pero ¿saben qué? Llevamos el tesoro. Cuando somos fieles a Dios, somos unas torres de luz, unas inmensas torres de luz, y llevamos esa luz por donde pasamos, y el Señor desde nuestro corazón
bendice, libera, sana, convierte corazones. Y no nos daremos cuenta en esta vida. Y no importa, porque los frutos son de Dios. Pero cuando estemos ante el tribunal del Señor, al final de esta vida, ahí estarán todas esas almas. Y ese será nuestro tesoro. Por eso debemos tener una confianza inmensa, inmensa, en volvernos buenos. Una confianza inmensa. Miren, nuestra carne es muy rebelde, caprichosa, maliciosa, viciosa, perniciosa. Pero cuando el alma se alimenta con los sacramentos, con confesiones frecuentes, con la Eucaristía, con una amistad con la Virgen María muy cercana, por medio de tantas oraciones que hacemos con ella, empezando por el rosario, y toda esta vida de oración de la Iglesia y las obras buenas, nosotros nos mantenemos encendidos en el fuego de Dios. Y además llevamos ese fuego a todas partes. Jesús comenzó diciendo: vine a traer un fuego, y cómo me gustaría que todo estuviera en llamas ya. Y el fuego que él trajo fue nada menos que Pentecostés. Ustedes saben, lenguas de fuego sobre los apóstoles. Ese fue el fuego que él vino a traer, y lo tenemos cada uno de nosotros. Si pudiéramos ver espiritualmente, veríamos una llamita de fuego encima de cada uno de nosotros. Y somos responsables de ese fuego, responsables de que ese fuego se convierta en incendio de las almas por donde quiera que vayamos. Esta es nuestra misión, y para eso nos quiere el Señor, y este mundo sí que necesita eso. Ustedes que viven en esta ciudad de Cancún, y que es una ciudad muy cosmopolita, turística, ustedes están en contacto con gente que viene de todo el mundo, y al mismo tiempo pues tienen una vida en la familia, en la iglesia, y por lo tanto el Señor les ha traído acá a vivir la responsabilidad que Él les confió, cualquiera que sea su vocación de trabajo fuera de lo que hace en la familia. Y entonces, teniendo todo esto claro de quiénes somos, dónde estamos, a qué nos llamó el Señor, nos ordenamos y nos convertimos en criaturas humildes y ordenadas. Mire, la señal más grande de que el Espíritu Santo está en su vida es el orden. Cuando tenemos orden en nuestra vida, una vida desordenada no es una vida espiritual. La primer seña de la vida espiritual es el orden. Ahora, yo no estoy hablando de escrúpulos, porque hay gente escrupulosa que exagera en todo lo que hace. A eso no me refiero. Me refiero al orden coherente, obediente, humilde, firme, perseverante, a ese orden honesto, lleno de todas las virtudes. No hay nada más bonito que conocer una persona que está en orden de Dios. ¿Qué puede haber mejor que eso? Encontrar una persona así. Este es un testimonio muy grande. Alguien que esté ordenado en Dios. Es una persona que se hace casi invisible porque es pequeña, no tiene la levadura de los fariseos que llamaba Jesús, se convirtió en un pan ácimo, ya no es un pan aliñado ni lleno de levadura, sino que se ha desinflado, ha muerto al amor propio y se ha dejado llenar de Dios. Eso es muy hermoso. Y qué bueno que todos nosotros nos convirtiéramos en eso. Por eso Jesús le decía a los apóstoles: ojo con la levadura de los fariseos. Y se refería a su orgullo, vanidad, pretensión, autosuficiencia. Todo eso hay que desocuparlo para que nosotros seamos grandes en Dios
y pequeños en el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Voy a terminar con una lectura de la segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4, las lecciones del pasado. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente, y si libró a Lot el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía. Es porque el Señor sabe librar de la prueba a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio, sobre todo a los que andan tras la carne, con apetencias impuras y desprecian al Señor. Palabra de Dios. Pues más claro no está el cierre con San Pedro, porque en realidad es blanco o negro, o somos de Dios o somos del diablo. No hay ninguna otra alternativa. La tibieza Dios la vomita de su boca, como dice la palabra. No hay ninguna posibilidad en que estemos entrando y saliendo de la gracia como si fuera un deporte. Eso Dios lo detesta. Sabemos que cometeremos errores y tendremos que correr a confesarnos. Eso lo sabemos. Somos pecadores, no somos perfectos. La lucha nuestra es diaria. Todos los días nos levantamos a convertirnos. Pero más vale que corramos a reconciliarnos con Dios cada que cometamos un error, para así mantener nuestra amistad con Él. Pues que el Señor los bendiga a todos, bendiga sus familias aquí representadas, sobre todo bendiga sus corazones con lo que ustedes traen en este momento, porque solo Dios conoce los corazones y Él sabe qué traen ustedes, y Él, que es el Señor de todos los espíritus y que nos conoce con nombre propio, que los bendiga y sobre todo que les dé la gracia de que ustedes entiendan lo importante que es la santificación, para que así un día todos nosotros que estamos aquí presentes nos podamos encontrar arriba en la Santa Jerusalén del cielo. Amén.